En este video hablaremos sobre el oro como una inversión atractiva en tiempos de crisis. Históricamente, en tiempos de incertidumbre financiera y volatilidad del mercado, los inversores a menudo buscan activos refugio seguros para proteger su riqueza. El oro ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los activos refugio más confiables y valiosos, valorado por su escasez, durabilidad y valor intrínseco. A medida que el mundo enfrenta las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 y otros desafíos geopolíticos, muchos inversores están recurriendo nuevamente al oro como forma de protegerse contra la inflación, la devaluación de la moneda y otros riesgos. No olvides dejar tus comentarios o preguntas, y si el video fue de tu agrado, te invitamos a apoyar nuestro canal dándole un me gusta. Si aún no te has suscrito, te animamos a hacerlo y activar la campanita para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Definitivamente este gráfico siempre nos ayuda a ver la situación del mercado. Tenemos principalmente el oro, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos las acciones americanas, el Standard & Poor's 500. Luego tenemos el índice del dólar americano. Y por último, tenemos los tesoros americanos. Todos estos activos que han tenido movimientos particularmente importantes. Si volvemos a febrero, recuerden que estuvo haciendo un repunte desde febrero porque se pretendía que las tasas de interés iban a subir fuertemente. Lo mismo sucedió con el oro y las acciones, pero con los últimos acontecimientos, observen lo que pasó con los tesoros abajo. Adicionalmente, en los tesoros existió el fenómeno del flight to quality, es decir, lo que se llama que sacan activos de riesgo y se montan en activos de calidad. Le pasó especialmente eso a los tesoros. El dólar se debilitó gracias a la expectativa de tasas de interés más bajas de la Reserva Federal. Las acciones, por la situación económica, obviamente caen, y la crisis bancaria en general, las acciones se fueron abajo. Y por último, tenemos el oro, que le pasa algo similar a lo que le pasa a los tesoros, que es un flight to quality, es decir, que la gente se está refugiando en estos dos activos principalmente. Como pueden ver, este gráfico siempre nos muestra el sentimiento del mercado. ¿Qué están pensando los inversionistas? Por otra parte, nos deja clara la alta volatilidad. Recuerden que en los últimos días venimos advirtiendo que íbamos a tener bastante volatilidad. Podríamos decir que en este momento el nombre luego es volatilidad, que para los traders siempre es bueno. La volatilidad es nuestra mejor amiga. Es cuestión de saberla manejar. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Desde tiempos inmemoriales, el oro ha demostrado ser una inversión segura y confiable, especialmente durante momentos de incertidumbre económica. Como inversión, el oro es considerado como una cobertura contra la inflación, la devaluación de la moneda y otros riesgos financieros. Prueba de ello, vimos cómo durante la Gran Depresión de los años 30, el precio del oro aumentó un 70%, mientras que las acciones cayeron en un 90% en promedio. Del mismo modo, durante la crisis financiera en 2008, el precio del oro aumentó un 25%, mientras que las acciones se cayeron en un 37% en promedio. Con la crisis financiera actual, causada en parte por lo que se tuvo que hacer para combatir el COVID-19, nuevamente el oro ha aumentado su atractivo como activo refugio y ha visto un aumento en su demanda. Los inversionistas que buscan proteger sus carteras y reducir su exposición a la volatilidad del mercado pueden considerar la inversión en oro como una forma de diversificar sus activos y reducir su riesgo. Además de todo, el oro tiene aplicaciones prácticas en la industria y la tecnología, lo que significa que tiene un valor intrínseco más allá de su uso como un activo refugio. En ese sentido, el oro es una inversión inteligente que tiene la capacidad de proporcionar estabilidad y seguridad en el largo plazo. Por el momento, los precios del metal amarillo se dispararon más de $100 en los últimos 5 días debido al cierre de 3 bancos estadounidenses, desatando gran preocupación por una posible crisis bancaria en los Estados Unidos, forzando a los inversores a que buscaran refugios seguros tradicionales. Si bien el gobierno americano intervino para restaurar la confianza en el sistema bancario, las acciones experimentaron fuertes salidas de capital debido a los temores por un posible contagio, lo que alimentó
la demanda de estos refugios. Por otra parte, aunque es cierto que los bancos del resto del mundo parecen estar más aislados del riesgo directo que ha afectado a Silicon Valley Bank, todavía existe temor de que las empresas financieras puedan sufrir las consecuencias de sus grandes inversiones en bonos y otros instrumentos financieros en medio de la actual crisis. En contraste, la perspectiva de una crisis bancaria también generó apuestas de que la Reserva Federal se verá obligada a moderar su postura agresiva para evitar una mayor destrucción económica. Los inversores esperan que la Reserva Federal adopte una política monetaria más laxa para estimular la economía y evitar una posible crisis bancaria. Esta situación ya está afectando negativamente al dólar y los rendimientos del tesoro. En contraste, la perspectiva de una crisis bancaria también generó apuestas de que la Reserva Federal se verá obligada a moderar su postura agresiva para evitar una mayor destrucción económica. Los inversores esperan que la Reserva Federal adopte una política monetaria más laxa para estimular la economía y evitar una posible crisis bancaria. Esto pesó fuertemente sobre el dólar y los rendimientos del tesoro. El enfoque ahora está en los datos de inflación de febrero que se conocerán en breve. Se espera que el índice se haya reducido ligeramente desde el mes anterior, aunque se espera que la inflación básica se mantenga igual. Ya la Fed advirtió la semana pasada que la inflación podría impulsar medidas de ajuste más agresivas del banco, pero ante una posible crisis bancaria, el camino del Banco Central realmente es incierto. Por ahora, los precios de los futuros de los fondos federales muestran que los mercados han descartado por completo la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos la próxima semana, con la mayoría de los operadores esperando un aumento de solo 25 puntos básicos. Por otra parte, las altas tasas de interés que habían golpeado el oro durante el 2022, ya que el aumento de los rendimientos eleva los costos de mantener activos en rendimiento, una reversión o una posible flexibilización de la postura agresiva de la Fed podría beneficiar el metal amarillo durante este año. En este contexto, el oro entonces puede ser considerado una opción de inversión atractiva para aquellos inversionistas que buscan proteger sus carteras de la volatilidad del mercado y diversificar sus portafolios. Para finalizar, podemos considerar que el oro sigue desempeñando un papel importante como activo seguro en tiempos de incertidumbre financiera y su potencial valor como inversión sigue siendo relevante para los inversores de todo el mundo. Veamos algunos niveles y luego vamos a los gráficos de la plataforma de capital.com para analizar el posible comportamiento de los precios en los próximos días desde el punto de vista técnico. Como primer soporte tenemos 1873, que es la media de 50 días. Luego tenemos 1842, que es la media de 20 días. Y por último, el mínimo del año, que fue 1804. Como primera resistencia tenemos 1915, que es una zona de resistencia importante. Luego tenemos 1958, que fue el máximo que ya hicimos este año. Y por último, 1998, el máximo de abril del 2022. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos la media de 50 días, que es 1873. Luego tenemos la media de 20 días, que es 1842. Y por último, el mínimo de este año, que fue 1804. Como primera resistencia, tenemos esta zona de congestión de 1915. Luego tenemos el máximo del año, que fue en 1958. Y por último tenemos la figura de $2,000, que también es un máximo que hizo en abril del 2022. Empecemos por ver este gráfico aquí del año pasado. Observen cómo lo que les comentaba ahora, después de hacer el máximo, el aumento de las tasas de interés en el año del 2022 fue fatal para el rendimiento del oro. Pero con la expectativa de que la Reserva Federal se iba a mesurar, observen que empezó a subir. Está clarísimo. Nuevamente, hace unos días volvieron a decir que iba a tener que subir mucho porque el empleo salió muy bueno, porque la inflación estaba muy alta. Pero acá se ve reflejado en este movimiento de los últimos días el aumento particular nuevamente que se está pensando que la Reserva Federal va a disminuir su agresividad. Por el momento, yo creo que el mercado seguirá data dependiente y tendremos que ver
cómo salen los datos en los próximos días. Por el momento, el mercado creo que seguirá dependiendo de los datos. El próximo que sale es la inflación, que ya lo veremos brevemente, y por supuesto la reunión de la Reserva Federal. Pero el año aún está joven, así que muy seguramente seguiremos en este tema de la volatilidad. Ahora, si las cosas siguen como van, definitivamente creo que vamos a llegar a $2,000. ¿Qué me gustaría hacer acá? Me gustaría arriesgarme, incluso en este mismo nivel en el que está, 2,905 o aquí mismo donde está. Aquí tenemos que poner un stop un poco largo, que sería por acá a 1,870 por debajo de la media de 50 días, para intentar un riesgo retorno de 2-1. Así que si hacemos 2-1 sería para intentar llegar prácticamente a 1,992, es decir, antes de este máximo del año pasado de $2,000. Por supuesto, para llegar allá, uno de los principales stops será el máximo de este año, que es casi un doble techo, pero pienso que con la incertidumbre que se aproxima, el oro va a jugar un papel fundamental en los próximos días. Y si logramos romper esos $2,000, es posible que vayamos a visitar nuevamente el máximo histórico. Observen que aquí tiene un buen comportamiento, hace este piso, a pesar de que había la expectativa de que la Reserva Federal subiría las tasas. Con los últimos acontecimientos, queda en duda si la Reserva Federal va a poner el acelerador nuevamente en el aumento de tasas de interés. Pero solo lo sabremos hasta que se termine la próxima reunión. Por último, aquí podemos observar en este gráfico semanal que tenemos un argumento posible para ese aumento del oro. Observen que parece estar en un lateral desde el 2020. Observen que él cae acá, hace estos mínimos, ha tratado de rebotar, toca ya máximos, volvió a visitar aquí estos mínimos y parece estarse dirigiendo hacia aquí, hasta ese máximo. Ese 2,000 va a ser un nivel bastante fuerte, pero si las cosas siguen como van, es posible que hagamos 2,100 en algún momento de este año. Al menos 2,000. No me gusta hablar con números exagerados. Sí, es posible que el oro llegue a 3,000, pero vamos paso a paso para no entrar en ninguna euforia, sino más bien actuar con inteligencia. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.